¿Cuántos estamos hasta el momento? ¿38, Pipe? Si lo que dice Victoria es cierto, entonces el doctor está en la otra llamada. El doctor ya está conectado en esta. Busquen los usuarios y verá. Patear y poro, hijo de madre. Esto tiene destino a Las Vegas. Esto tiene mala pinta. Hay bastantes errores. Llega. Conecta el satélite con la zona de imagen de infrarrojos y portales. Hay televisores que a las 15 segundos de experiencia están alojados. No registramos nada. Por supuesto que no. Esto es mirar un montón de aparatos. No estás sintiendo. No sientes de los huesos. Consigue imágenes con la cámara. Quiero ver qué está pasando. Lo de disputa de las formas de las cosas. Entre 1 con 3 y 1 con 5. Aló, estoy tratando de subirla otra vez, ¿ok? Sí, señor. Bueno, doctor. Creo que la de arriba. ¿Nos ven en la cámara? Señor. Sí, ok. Perfecto. Busquen el grupo que es y agréguense, este no es. Hay otra reunión. Hay otra reunión de ¿Sabes videollamada, qué? busquen el grupo y agréguense. El doctor está acá en esta reunión. Felipe, El doctor también está en esta. ¿ahora sí ven la pantalla? Sí, señor. ¿Sí, ahora sí apareció? Está Sí, cargando. señor. Ok. Felipe está por ahí. Felipe. Esa también la puedo subir, sí. Sí, pero te toca entonces aparte. Aló. ¿Cuántos son al fin de todos los estudiantes? Veo apenas 37 conectados. Somos 58. ¿Ahí está el doctor o no? Acá está, por eso está proyectada la pantalla. En este grupo Acá es el que está el doctor. Donde aparece proyectado reanimación neonatal, ahí estamos. Sí, en este grupo, doctor.
Ya. Y entonces, cuando vayas a mostrar la otra, le pones aquí en compartir y le pones examinar. Ok. Y entonces ¿Y bajo? cargas desde mi equipo y ahí te aparece La otra. Listo. Ay, ¿No la guardaste? no. Quítala. El de arriba. Pues. No sé. No, tal vez. No. Bueno, tienes que volverlo a guardar. No, volverlo a guardar y Bueno, me dicen cuando quiere que empecemos. cuando quieren que empecemos. Bueno. Necesito saber, Felipe está... Ahí está, devuélvete. ¿Está conectado? Sí, doctor, aquí estoy. Es que estaba en Listo. otra llamada. Felipe, haga mi... No, listo, perfecto. Felipe, empieza a grabar la exposición. Cuando terminemos la exposición, me mandas el link para mandárselo a la doctora Aya, ¿listo? Vale, doctor, perfecto. Listo. Bueno, muchachos, ¿están ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Veo 36 personas conectadas. No sé, ustedes saben más de tecnología que yo. Me imagino que queda grabado todos los que están en clase hoy, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, listo, señor. perfecto. Entonces, primero que todo, muchachos, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, soy el doctor Sergio Fernando Rojas, soy médico pediatra, egresado de la Universidad Javeriana como pediatra del año 2000. Hice mi carrera de medicina en la Universidad de Monterrey en México. Yo me gradué en el año 92 y aparte de ser pediatra, ya con 20 años de experiencia, he trabajado en la unidad de cuidado intensivo neonatal a nivel de Bogotá desde antes de graduarme de pediatra. He manejado y coordinado la UCI neonatal de la clínica Juan N. Corpas durante 6 años. Posteriormente me trasladé a Villavicencio y coordiné la UCI neonatal de la clínica Salucop hasta que la cerraron, y estuve dirigiendo un año la UCI neonatal de La Dorada Caldas. No soy neonatólogo, pero Se perdió el sonido. No se escucha, doctor. Escucha. Doctor, silenció la llamada, active el micrófono. ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, Listo. señor, ¿Aló? ya. Ok, Sí, listo. señor. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Hasta donde dijo que no era neonatólogo. Ok. No soy neonatólogo, pero llevo 20 años trabajando en neonatología, coordinando varias unidades de cuidado intensivo, 8 años la clínica Corpas y después aquí Villavicencio, 8 años la clínica Salucop, y montamos la unidad de cuidado intensivo en La Dorada Caldas. No pude tener la oportunidad de terminar neonatología porque en esa época no había residencia y los que llevábamos experiencia íbamos a homologar el título como muchos neonatólogos en el país, pero por una demanda de alguien se paró esa situación ahí y pues quedaron los papeles a medias, y a raíz de eso los que lograron clasificar montaron la Sociedad Colombiana de Neonatología, pero yo pertenezco a la Sociedad Colombiana de Neonatología, así que con todo el aval de ellos como neonatólogo prácticamente. A todos los muchachos simplemente les digo, esta es una profesión que toca dedicarles muchísimo tiempo, con toda la responsabilidad de leer mucho, de investigar mucho y dedicarle 100% a los pacientes. Desafortunadamente, por todo esto que está presentándose en el país, pues hemos tenido que tomar otras alternativas de docencia. No es que sea mi fuerte la parte de cómputo, de computadores y todo eso, entonces me toca tener la niña aquí al lado para que me dé todo ese tipo de soluciones. ¿Qué les quiero dejar de enseñanza?
que cojan lo bueno de cada rotación, que cojan lo bueno de cada médico y empiecen a formar su propio criterio, ¿ok? Pero siempre leyendo, investigando. He tenido la oportunidad de tener unas clases por ahí con sus compañeros y hay algunos que verdaderamente se destacan, otros un poquito regular y otros que todavía les falta. Yo siempre he aplicado un sistema completamente diferente y me gusta de pronto implementarlo como lo aprendí yo en México, porque se da uno cuenta pues que empieza uno a aprender más como estudiante en cualquier tipo de carrera, y es que uno no debe estar sentado en un escritorio o en una silla esperando que el profesor vaya y le dicte la clase. ¿Por qué? Porque el 80% de los estudiantes se distraen, otro 10% está esperando por ahí que se termine la hora de clase para poderse ir, y otro 10% es lo que verdaderamente alcanza a estudiar. Entonces yo siempre he tratado de implementar lo que yo aprendí durante toda mi carrera y creo que me dejó muchos frutos, y es que el estudiante dé la clase y el profesor la completa. Siempre obviamente pues con la supervisión del docente. Entonces hoy vamos a tratar de hacer una clase un poquito dinámica. Voy a empezar a, no sé si habrán leído o no, pues eso lo miraremos a ver cómo se va entrando a presentar. Vamos a ver las cosas básicas de lo que es la reanimación neonatal. Creo que es un tema que es fundamental y que tienen que tenerlo muy clave. Entonces hay un pequeño libro de reanimación neonatal que les voy a mostrar la página. Lo han bajado, otros las tienen en color blanco, otras en color verde, pero sí es importante que ese libro de reanimación neonatal de la Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad Americana de Cardiología los toman pues para que todos ustedes aprendan todo lo que se debe hacer con la reanimación de un recién nacido. Lo que nosotros no hagamos en ese minuto, en ese momento de la reanimación, obviamente va a repercutir en el pronóstico neurológico y en el pronóstico del niño a futuro. Entonces es supremamente importante que los que no tengan el libro lo puedan conseguir, no sé si Felipe lo tenga y se los pueda pasar a ustedes por iDrop o lo demás para que lo tengan ahí y lo puedan bajar y empezar a estudiar. Pues toda la práctica con respecto a reanimación neonatal la veremos en su momento oportuno, cuando estemos allá en la sala de simulación y podamos hacer los ejercicios con respecto a la parte de reanimación neonatal. Los que medio poco tuvieron oportunidad de rotar por el hospital en la parte de adaptación, pues se van a dar cuenta o se dieron cuenta cómo es la parte de adaptación de un recién nacido. De pronto a alguno le tocaría algo de reanimación no tan avanzada y hay otros que de pronto alcanzaron a ver medio algo de reanimación avanzada, o por lo menos de intubación orotraqueal en los neonatos, y pues la facilidad que a veces se le puede presentar a uno cuando tiene la experiencia necesaria. Ustedes saben muy bien que todo niño es muy frágil, viene indefenso a la vida, y si nosotros no sabemos brindarle ese episodio para que pueda respirar, para que pueda salir adelante, pues va a ser un poquito más complicado en su pronóstico a futuro, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacer lo más básico posible con respecto a la parte de reanimación neonatal, porque creo que hay otro tema que se llama reanimación neonatal avanzada, y eso ya nos iremos mucho más en fondo y más que todo con la parte práctica. ¿Ok, muchachos? ¿Entendido hasta ahí? Para entrar en forma. Sí. Listo. Sí, señor. Sí, Sí, señor. Bueno, entonces, voy a coger a alguien por ahí al azar. No sé, por aquí estoy viendo una foto. A ver, ¿dónde está Juan Camilo Calvo? Espero que me esté escuchando. Juan Camilo, cuénteme, para ti, ¿qué es la reanimación neonatal? ¿O qué es la reanimación? Aló, ¿me escucha, doctor? Sí, habla. Bueno, como tal, la reanimación es un proceso que se usa para, digamos, para un neonato que posiblemente pueda estar bajo a un tipo, digamos, de asfixia o de hipoxia, o algún tipo de repercusión que le genere pues la necesidad de tener una reanimación, ya sea en el momento del parto o pues in útero también. Ok, por aquí veo otra foto de alguien, no sé quién es. A ver, por allá veo a Santiago Aguilar.
Cuéntame, apoya ahí a tu compañero. ¿Qué es para ti la reanimación? Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Bueno, doctor, para mí la reanimación neonatal, pues sí son todos esos elementos que propician una condición inadecuada, como por ejemplo las principales causas de la asfixia perinatal, que entonces se tiene que dar ese soporte para poder sacar de ahí al recién nacido. Ok. Entonces vamos a complementar un poquitico esto de reanimación. La reanimación es un procedimiento en el cual debemos primero que todo estar preparados ante cualquier cambio fisiológico fuera de lo normal de un recién nacido en un trabajo de parto que nos ponga una condición inadecuada a ese neonato. ¿Ya? Entonces, cuando un niño en el momento de nacer no tiene una respuesta adecuada, pues va a haber un problema. Y va a haber un problema en el cual no va a haber una primera inspiración, no va a haber una segunda inspiración y va a ocasionar mucha serie de patologías en ese momento. Haciendo como algo de introducción, pues, con respecto a un 100% de los estudiantes de los neonatos que nacen, el 85% a veces no necesitan ningún tipo de requerimiento de reanimación. Un 10% aproximadamente que nacen un poquito deprimidos con el solo hecho de secado y estimulación pueden entrar a responder. Si ustedes se dan cuenta, esas últimas dos cifras es una incidencia bastante bajita, que solamente el 3% de los niños pueden llegar a requerir ventilación a presión positiva, un 2% de pronto intubación orotraqueal, y si ustedes se dan cuenta, el 0% va a requerir un poquito de reanimación un poquito más avanzada. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente, muchachos? Primero que todo, para mí es muy importante y para ustedes tiene que ser muy importante la historia clínica prenatal. Cuando no tenemos una historia clínica adecuada, no nos estamos anticipando ante cualquier evento que el paciente nos pueda llegar a presentar en el momento de nacer. Me explico, no es lo mismo que una mamá de 28 semanas sin controles del embarazo llegue en trabajo de parto expulsivo a una mamá con 28 semanas de embarazo que ha ido a todos sus controles, ¿ya? Y que por alguna causa desencadenó ese trabajo de parto antes de tiempo. Entonces, siempre tenemos que estar bien documentados con la historia clínica en este tipo de pacientes y en todas las patologías que seguramente se van a ver durante el transcurso del semestre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un porcentaje muy mínimo el que va a requerir este tipo de reanimación. Anteriormente, cuando... Uy, la presentación ha finalizado. Espérame, alguien se metió por ahí. ¿Ven algo por ahí de la pantalla? ¿No, Néstor? Qué pena, doctor, qué pena, es que estaba aquí cuadrando algo. Ya la vuelvo a colocar. Espérame que ahora sí me quedo. Mochis. Espérame un segundo. Vale. 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 Venga, mamá, que me sacaron de allá de la pantalla. ¿Me sacaron? Sí, alguien se metió ahí, metió otra cosa y borró todo. Ay, papá. A ver. Listo. Cancelar. Aquí. Entonces vuelves y la cargas. No sé, eso fue lo que hice. Mi hijo ya está para reemplazar. Y no la reemplazó. No, porque eso lo tienes que hacer tú. Sustituir.
acá. Shori, ¿cómo te va? Aló, ¿listo? ¿Ya volvió a aparecer? Sí, mira, tú acá compras. Sí, señor. Bueno. Doctor, está cargando. Ya apareció. Listo. Entonces, como vieron, ese 3% pues va a requerir algún tipo de maniobras para poder adaptar esos niños al sistema. Como les venía diciendo, la historia clínica siempre es fundamental. Grábense eso en la cabeza, no solamente para la parte de neonatos, sino para cualquier rotación. La historia clínica que tengan incompleta, pues van a tener problemas y tienen que hacerla lo mayor completo posible para que puedan evitar problemas. Causas, muy sencillos. Puede ser una asfixia, que puede ocasionar una apnea primaria o una apnea secundaria. ¿Cuál es la apnea primaria? Es en el momento en que el niño hace la primera inspiración en el momento de nacer y en lugar de hacer la segunda se queda en una pausa respiratoria. Ahí está haciendo la apnea primaria. La apnea secundaria es cuando hace un segundo esfuerzo, pero en el tercero el niño no va a arrancar. Esto ocasionando que cuadros de hipotonía, hipoxia cerebral, no llega ningún tipo de oxígeno al cerebro y se puede llegar a complicar. También hay otras causas para poder mirar esta parte de reanimación y es el trabajo de parto. El trabajo de parto es bastante importante que ustedes se estén preguntando cuántas horas llevan en ese trabajo de parto. ¿Cómo van esas contracciones? ¿Cómo está ese monitoreo? Si el descenso ha venido en forma progresiva o no ha venido en forma progresiva. Si hizo o no hizo ruptura de membrana. Si rompieron fuente, no rompieron fuente o se la rompieron. Esto obviamente va a ocasionar una presión negativa en el momento de que el niño esté descendiendo. Y eso obviamente puede llegar a ocasionar cuadros de hipoxemia al neonato antecitos de nacer. Y otra serie de patologías también como es el prolapso de cordón cuando viene antes o la posición inadecuada del niño en el momento de nacer. Entonces, si el niño ha tenido algún tipo de problemas en el trabajo de parto y sale un poquito deprimido, va a salir en esa posición de hipotonía. Es un niño que es completamente flácido, es un niño que no va a responder a ningún estímulo, y que obviamente nos va a tocar a nosotros ayudarlo a que empiece a tener ese tipo de estimulación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniéndolo sobre una incubadora y haciendo estímulos de secado vigoroso en la parte de la espalda y lograrlo estimular, a ver si logra hacer la primera respiración. Esa es la causa primordial, la asfixia perinatal. Pero como estábamos mirando, tenemos que tener una anticipación muy clara y es la preparación adecuada y precisa e inicio inmediato son la clave de una reanimación. ¿Qué significa esto? Primero que todo, tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros vamos a hacer. Vuelvo y recalco y voy a recalcar durante todas las exposiciones respecto a la historia clínica. Esa anticipación es supremamente importante. Segundo, preparación adecuada. Tenemos que tener listos todos los implementos que ahorita más adelante los vamos a ver, listos en el momento en que el niño vaya a nacer, porque uno no sabe en qué momento un paciente llegue a deprimirse. Puede venir un trabajo de parto normal, puede venir sin ningún tipo de problemas. Y en el último pujo, la mamá ya cansada, fatigada, no está respirando bien, se angustia, esa dilatación de la pelvis, pues va a ocasionar que no empujen en forma adecuada y muchas veces el niño empieza a sufrir. Hoy se lo iba diciendo a los muchachos en la clase de esta tarde que tienen que tener muy en cuenta en esas anticipaciones o en esa historia clínica preguntar si tomaron algo antes del trabajo de parto. Aquí en el llano tienen la costumbre de tomar muchas agüitas aromáticas y sobre todo el agua de brevo. Mucho ojo con eso porque esos son componentes que se han visto que ocasionan aumento de la contractilidad del músculo uterino, ocasionando que se acelere ese trabajo de parto, llegando a producir de pronto signos de hipoxia en el recién nacido. Entonces, para que lo tengan, por favor, presentes en esa anticipación. Y estar preparados para hacer una reanimación exitosa en ese tipo de neonatos. ¿Qué factores tenemos? Volvemos a lo mismo, nuevamente insisto, historia clínica. Tenemos que tener cosas muy claras antes del parto. ¿Cuántos controles prenatales tuvo la mamá? La edad
es supremamente importante. No es lo mismo una mamá primigestante de 15 años que una mamá primigestante de 20 hacia arriba. Lo mismo las pacientes añosas. ¿Qué patologías tuvo la mamá durante el embarazo? Si tuvo algún problema a nivel renal, a nivel urinario, si tuvo algún problema de gripa, tos, asma, o si tiene algún otro tipo de patología que pueda llegar a interesarnos a nosotros, y lo mismo si tiene problemas tiroideos. También sabemos lo de la diabetes gestacional. Ustedes saben que este es un riesgo que tenemos que estar preparados porque van a nacer niños supremamente macrosómicos y a veces nos confiamos de pronto en trabajo de parto vaginal y los pacientes pueden nacer con problemas asfícticos también en ese momento, y no es porque no salen por el canal de parto. Si tiene problemas de drogas, adicciones o algún otro tipo de infección anexa, si los niños vienen con algún tipo de malformación o la mamá si tiene algún tipo de malformación de pelvis que no dé un buen adecuado trabajo de parto, si estuvo o no o tiene restricción de crecimiento intrauterino, eso lo van a ver en las ecografías, si se ha perdido líquido amniótico o no, cómo está el flujo de las arterias umbilicales, si están fluyendo bien, si no, si se está alimentando bien y no. Para eso es importante los controles prenatales, si tuvo la mamá un buen seguimiento durante su embarazo. Importantísimo, pretérmino, si es a término o es un embarazo múltiple. Entonces eso también lo vamos nosotros a predeterminar en los factores antes de tiempo, si tiene o no tiene rupturas de membranas o no. En parte del intraparto es también importantísimo si va a tener algún tipo de analgésico, narcótico en el momento del parto. Usted sabe que eso, me imagino, debe de doler muchísimo y obviamente a veces las mamás se desesperan porque en el momento en que la cabeza está pasando el hueco pélvico hace una distensión de los músculos pélvicos y eso obviamente va a ocasionar bastante dolor. Si tenemos también anomalías placentarias como abrupción de placenta, placenta con implantación baja, tenemos el prolapso del cordón que ya lo comentamos nosotros ahorita. Ojo con esto ocasiona cuadro asfíctico bastante severo. Por ahí tuvimos un niño que no me acuerdo en dónde nació, creo que fue en Acacias, por ahí con alguna de las estudiantes que rotó conmigo por ahí. Fue uno de los factores y el niño nació asfíctico completamente y posteriormente falleció. Si hay alteración de la frecuencia cardíaca en la mamá, si se acelera el pulso, taquicardia fetal, si hay sufrimiento fetal o no. Lo mismo el líquido amniótico, si es meconial, si es sanguinolento, si es purulento, si es claro, eso lo vamos a ver con respecto a la ruptura de membranas, si presentó algún tipo de hemorragias durante el trabajo de parto, si hay signos de infección en ese líquido amniótico por el olor o cavidad uterina hipertérmica, si el trabajo de parto ha sido prolongado o no ha sido prolongado. Eso es supremamente importante. A veces se dice que tienen un expulsivo prolongado, pero nunca se anota cuánto tiempo en verdad duró la mamá en ese expulsivo, si el niño viene grande o no, o si viene algún tipo de presentación anormal de hombro, de pies, de mano, o con el prolapso por delante, y a veces si se va a requerir o no se va a requerir forceps, si va a ser una cesárea de urgencia, y el tipo de anestesia que se vaya a utilizar. Creo que son todos los factores más importantes que están ahí y obviamente todo eso se va a hacer en una cuestión de anticipación y viene lo mismo en historia clínica en la cual se deben de tener esos datos. Si hay alguna pregunta, me van por favor diciendo y lo vamos solucionando de una vez, ¿vale? O si quieren manejar el chat a un lado, pues en el chat también lo pueden hacer. Escribe alguien algo y de una vez paro la conversación, así me doy cuenta si están preguntando o no, ¿ok? Porque veo que ya son 48 y de pronto se le ocurre preguntar 2 o 3 al tiempo y nos vamos a desconectar, ¿vale? Voy siguiendo. El equipo perinatal, pues primero que todo, toca tener muy claro dónde está el sitio de ubicación de sala de parto, dónde está ubicada la incubadora, en qué posición está, dónde están los implementos, si están todos los implementos completos, si está el ambú, si está la fuente de oxígeno, si está conectado, si está el laringo, si el laringo tiene pilas, si no tiene pilas, si están las hojas adecuadas, si tiene los tubos orotraqueales en forma adecuada, los números que son los ligares, siempre va a haber una cabeza principal en la parte de adaptación. Cada quien debe tener una función, una tarea y tiene que estar completamente entrenado en lo que tiene que llegar a hacer en caso de que lo necesite.
Por lo regular, se maneja con 3 personas, ¿cierto? Una parte de reanimación en la cual el primordial tiene que ser el que está en la cabeza del niño. ¿Sí ven ahí donde muevo la flechita? ¿Alguien que me conteste? No, doctor, no, se ve. Doctor, no se ve. Bueno, listo. Entonces, ahí ven la posición de la cabeza del niño. El niño está hacia la parte de abajo de la pantalla, donde dice el R1 es la persona que es el reanimador principal. El R2 es el reanimador secundario y el A que es el asistente. El equipo humano siempre va a constar de 3 personas. O sea, ¿quién va a ser el R1, que es el líder principal? La persona que vaya a reanimar, la persona que vaya a intubar, la persona que sea experta en la vía aérea. Ese es el que lo tiene que recibir en el momento que se lo pase el ginecólogo y colocarlo en esa posición. No lo va a colocar a la inversa porque le va a costar trabajo. Si lo coloca de un lado, pues le va a quitar la opción del trabajo a los otros. Entonces, esa siempre va a ser la posición. Donde dice la palabra líder abajo, esa es la parte donde se tiene que colocar el reanimador principal. ¿Qué se va a costar el reanimador principal? Precisamente va a estar dueño de la cabeza, dueño de la posición de la vía aérea. Siempre tiene que tener todas las medidas asépticas, lavado de manos, bien realizadas, y creo que eso están ya todos expertos por todo esto del COVID-19. Tenemos que utilizar nuestros implementos primordiales, todo el equipo quirúrgico, nuestra bata, nuestro uniforme, nuestro gorro, nuestro cubrebocas, guantes adecuados, y es el que se va a encargar de toda la vía aérea, es el que va a ventilar ese paciente, es el que va a intubar ese paciente, es el que le va a colocar el tubo o el que va a colocar la máscara laringea en caso de que se vaya a requerir. El reanimador 2 es otra persona que le va a estar ayudando al reanimador 1, es la mano derecha de él, donde se va a encargar mientras tanto de que este niño no se haya adaptado bien, de secarlo, de estimularlo, de irle colocando el oxímetro si lo tenemos a la mano. En todas las instituciones normalmente hace falta, nunca lo tenemos a la mano. Siempre debe valorar la frecuencia cardíaca y la respiración, si está respirando, si no está respirando, si tiene respiración de jadeo, si está completamente cianótico, si la frecuencia cardíaca está baja o está alta, y el que va a dar también el masaje cardíaco. Y el A, que está al lado izquierdo de la pantalla, es el asistente. ¿Quién va a encargarse de él? Él se va a encargar del tiempo. El tiempo es fundamental para el primer minuto. Es fundamental que ese niño haya recuperado su tono muscular, su frecuencia cardíaca, su color y demás, porque si no es el que nos va a dar el mal pronóstico más adelante. Debe de ayudar a aspirar las secreciones, debe colocar el electrocardiograma, debe mirar la curva de temperatura que sea la adecuada, y es la persona que se va a encargar automáticamente de la medicación de este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos que tener? Pues obviamente el personal muy adiestrado, muy entrenado para esos partos de bajo riesgo, para esos partos de alto riesgo, para esos partos múltiples. Entonces, por ahí con alguno de los compañeros de ustedes estuvimos por allá en una cesárea de un gemelar y se dieron cuenta cómo es que se adapta a ese tipo de pacientes, que ninguno requirió intubación en sala de cirugía, sino que se hizo en la sala de neonatos para colocarle el medicamento correspondiente y pues ventilarlos en forma adecuada. Entonces siempre el equipo debe estar entrenado. Si hay embarazos múltiples o demás que se tengan que atender, pues obviamente se va a ir con otro personal anexo para que se encargue de otros recién nacidos. Normalmente, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros vamos, el pediatra de la unidad, la terapeuta respiratoria, el médico general de adaptación, que son las 3 personas importantes, y la que va a circular va a ser la jefe que está en salas de partos o la auxiliar de sala de partos o de cirugía. Normalmente el primer paciente que nace se encarga uno como médico, le habla uno con el ginecólogo, deme 2 minuticos de chance, no hay afán de sacarlo. Si el niño nace bien, simplemente se seca, se aspira. Se seca, se aspira, y una vez esté respirando se lo dejamos ya al médico general, y ahí vamos a recibir el segundo con la terapeuta
por si llega a tener algún tipo de problemas asfícticos en ese momento. ¿Qué materiales tenemos que tener? Creo que ahí está muy claro la parte de los materiales que vamos a tener. Primero que todo, la fuente de luz, que eso es lo que es la incubadora. Tenemos que tener esa fuente de oxígeno que tenemos que tener para poderle suministrar en caso de que se llegue a requerir. Tenemos que tener ese oxígeno con el manómetro de flujo permanente para mirar a ver qué cantidad de litros de oxígeno le vamos a colocar. Siempre tenemos que tener una fuente de aire medicinal con una FIO2 al 21 con un flujo, que es la cantidad de oxígeno que le vamos a pasar al paciente en la parte de reanimación. Tengan en cuenta muy bien esto. La FIO2 que se va a utilizar es FIO2 ambiente. Ya no estamos utilizando ni al 30, ni al 35, ni al 40, ni al 50, ni al 100 del oxígeno. Se reanima con FIO2 al 21. Y obviamente el aspirador con el manómetro de presión, pues para mirar a ver que en el momento en que se vaya a succionar al niño, la presión que se esté utilizando no sea más alta que la presión pulmonar que tenga el niño en ese momento. Tenemos también que tener en cuenta el equipo de succión y ventilador al lado. Creo que algunos conocieron lo que es el Neopuff, que es un sistema de ambú especial en el cual ya lo viene uno programado con una presión expiratoria pico y una presión inspiratoria y una FIO2 constante al 21. Y obviamente eso es lo que va a reemplazar directamente el ambú en estos momentos. Las bolsas autoinflables que ya se siguen todavía utilizando, el laringo, los tubos de conexión aspirador de meconio, las guías para intubación. Algunos de pronto han visto que en los adultos cuando intuban les ponen una hojita como metálica, como un alambre metálico para poder intubar los pacientes. Nosotros sinceramente nunca lo hemos utilizado y yo no lo he utilizado nunca en estos 21 años que llevo atendiendo, 22 años atendiendo neonatos. Los ventiladores automáticos o manual, que ahí ya está contemplado, que es el Neopuff, las ondas de aspiración, las mascarillas faciales, los tubos endotraqueales, las cánulas orofaringias, cuando a veces los pacientes tienen problemas de micropnatía o tienen problemas de labio leporino y paladar hendido, que nos cuesta a veces un poquito de trabajo intubarlos, pues pone uno las cánulas orofaringias para poder proteger la vía aérea y posteriormente intubarlos. Las máscaras laringia y los medicamentos, que obviamente pues ya los han visto ustedes ahí, como la adrenalina, la naloxona, las soluciones salinas, la glucosa, las bolsas de glucosa, los guantes, las ondas, todo que tenga las pilas loraringos, el bicarbonato, expansores de volumen, las tijeras, el esparadrapo, el clip de ligar el cordón y obviamente el estetoscopio. Creo que ahí voy a hacer un alto un momentico para informarles que muchas veces en la reanimación vemos esos fonendoscopios colgados en el cuello del médico que lo está recibiendo y de pronto la persona que le está ayudando tampoco tiene ese fonendo ahí a la mano. ¿Y eso qué nos va a generar? Que no sabemos qué frecuencia cardíaca tiene. Uno les pregunta a veces, bueno, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? No, 140, ¿y dónde, cómo la tomó? Y se quedan a uno mirándolo y muchas veces ni saben qué es lo que están hablando. Entonces el fonendo, como les decía a los muchachos en la clase de hoy, no importa el costo, pero se debe siempre ponerlo en el tórax del niño para saber en qué estamos con él y no en el cuello. Entonces siempre saquémosle provecho a ese equipo que es bastante fundamental para la reanimación que requieren estos chiquitos. Importantísimo, estas preguntas no deben de faltar nunca en una reanimación de un recién nacido. Esas preguntas son claves, ya no son 3, sino son 4 preguntas, que son las preguntas de oro. Esas se las tienen que aprender muy bien. Primera pregunta, la gestación, si es a término o no del niño. Eso ya nos va a indicar a nosotros qué vamos a hacer y qué medidas vamos a tomar. Segundo, si el niño respira o no respira, respira o llora, o respira o no respira. Entonces, esa es fundamental porque también ya vamos a tomar decisiones en el momento en que lo llegue a presentar. Si tiene buen tono muscular o nació flácido. Y lo otro que es más importante también y es el líquido amniótico, si es claro o meconiado. Esas son las 4 preguntas que se deben de hacer fundamentalmente
para la parte de la adaptación neonatal. Por favor, no se les vaya a olvidar, muchachos. Volvemos a repetirlo: gestación a término, respira o llora, buen tono muscular y el líquido amniótico si es claro o meconeado. Esta es la tablita de reanimación neonatal. Esto es importante los primeros 60 segundos. Aquí está señalándose el primer cuadro arriba a mano izquierda, dice gestación a término, respira o llora, buen tono muscular, y nos faltó si tiene el líquido amniótico claro o no. Si el niño nace bien y no tiene ningún problema, como lo indica la flecha allá donde dice sí, se lo va a pasar contacto piel a la mamá sin ningún tipo de problema. Ahorita hay un nuevo sistema de adaptación del neonato, y es que nos preocupamos muchas veces por recibirlo rápido, secarlo rápido, adaptarlo rápido y pasárselo rápido a la enfermera para que lo vista y lo demás. Eso ya se ha venido cambiando últimamente y se llama una atención de parto más humanizada, en la cual el niño se adapta, se le pone al pecho a la mamá, se le da todo el tiempo prudencial para que el niño se adapte, se le pone inmediatamente al seno, que tenga el calor pertinente con la mamá, y posteriormente se liga. Ya el peso, la talla, la antropometría se toma mucho tiempo después, ¿ok? Siempre debemos de vigilar de que ese niño tenga el calor adecuado, que no vaya a tener ningún tipo de baja de temperatura, porque la baja de temperatura también puede ocasionar signos de dificultad respiratoria y que el niño llegue con riesgo de falla ventilatoria posterior. Si el niño no tiene, no respira bien o no llora, no tiene buen tono muscular, pues debemos primero que todo proporcionarle un calor, tener una vía aérea permeable, secarlo, estimularlo y no aspirar de forma rutinaria. Esto también ha cambiado mucho. Antes se aspiraba en el momento que nacía el niño por boca primero y posteriormente nariz, y eso resulta que ya no se está haciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque está ocasionando un reflejo vagal, haciendo que los niños tengan una apnea en forma secundaria y terminen muchas veces intubados este tipo de pacientes. Una vez eso, evaluamos la respiración y la frecuencia cardíaca. Si el niño presenta una dificultad respiratoria, pues va a presentar de pronto cianosis anexa y obviamente va a requerir una monitorización de saturación, ya sea en forma preductal. Preductal significa en la mano derecha. ¿Por qué? Porque es que los niños, cuando están dentro del útero de la mamá, el que lo va a mantener vivo es el ductus. Entonces, por eso hay un cortocircuito de derecha a izquierda, que es lo que va a mantener vivo el recién nacido. En el momento en que el niño nace, con la primera inspiración, al bajar la presión pulmonar, perdón, aumentar la presión pulmonar, hace que este vaso se contraiga, se cierre y cambia la circulación de izquierda a derecha, ocasionando que la saturación mejore y el niño no vaya a tener ningún tipo de problemas. Cuando esto no se hace en forma adecuada, obviamente va a haber problemas en la parte de adaptación. Permíteme un momentico, tengo que empezar una llamada, un segundo. Muchachos, reanudado, vale. ¿Me escuchan? Sí, señor, profesor. Sí, señor. Sí, lo escucho. Okay, Sí, señor. Se volvió otra vez a... Sí, señor. La presentación es la que no se ve. Ya la estoy reanimando nuevamente. Hasta ahora preguntas. Recuerde que por ahí está el... Doctor, creo que se está cortando el audio.
Aló, se está yendo un poquito. Sí, pica un poco. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí, ya estamos viendo la presentación. Pida. Ok. Bueno, entonces, seguimos donde estábamos. Bueno, entonces, si el niño va a presentar dificultad respiratoria o jadeo, o el niño está en apnea y la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, obviamente ya vamos a empezar lo que es la ventilación a presión positiva, ¿ya? Monitorizando siempre la saturación de oxígeno en forma preductal e inmediatamente vamos a mirar a ver cómo está resolviendo ese problema. Si el niño ya mejora con la primer ciclo de ventilación a presión positiva y ya está respirando normal, simplemente se pasa a cuidados de posreanimación, ya sea en estancia de básicos o no, o en estancia de cuidado intensivo. Siempre todo niño que nazca con dificultad respiratoria o que nazca hipotónico o que nazca asfixiado, se debe de tomar siempre gases de cordón. ¿Por qué se deben de tomar estos gases de cordón? Porque nos van a determinar dónde tuvo el problema, si fue antes del parto, durante el parto o posterior del parto, y eso lo va a salvar a uno legalmente. Entonces, si el niño nace asfixiado, inmediatamente se pinza el cordón en dos partes, dejando un extremo en el medio, donde se van a tomar los gases pertinentes, y eso es lo que vamos nosotros a determinar la causa de la asfixia perinatal. Si el niño va a persistir con la frecuencia cardíaca menor de 100, pues ya vamos a asegurar otro tipo de maniobras de ventilación, si vamos a colocar el AMBU, si no vamos a colocar el AMBU, o tomamos decisiones de intubación en forma inmediata. Yo creo que la experiencia ya le da a uno a poder tomar esa decisión desde el momento en que nace el niño. Si uno ya ve un niño que nace hipotónico, flácido, que no respira, que nace cianótico y demás, téngalo por seguro que uno no se va a poner a dudarlo dos veces, coge el laringo y de una va colocando el tubo traqueal. Acuerden que lo primero que debemos de tener siempre en cuenta es tener la vía aérea, ¿ya?, lo más segura posible. Posteriormente, la parte cardíaca, que el niño reaccione en forma inmediata. Si esa frecuencia cardíaca el niño no mejora ni nada y lo intuba y sigue persistiendo por debajo de 60 latidos por minuto, pues ya vamos a empezar con maniobras más avanzadas, que eso lo haremos más adelante, ya con maniobras de reanimación, masaje cardíaco durante 60 segundos, si no, pues ya va a colocar uno adrenalina y medicamentos pertinentes. Tengan en cuenta, por favor, muchachos, en esto de aquí, en este cuadrito, donde dicen los objetivos de la saturación preductal del recién nacido. Muchas veces nos desespera ya que no satura mayor de 60, 65 a los 3, 4 minutos. Estamos de que no pasa por arriba de la saturación de 70 y le ponen oxígeno al 100%. No se preocupen, que por eso se llama adaptación neonatal. El paciente viene sufriendo unos cambios fisiológicos en el momento de nacer y ya empiezan después de los 10 minutos a tener saturaciones en forma adecuada. Entonces, este cuadrito es supremamente importante para que lo tengan ustedes presentes en el manejo en el momento de nacer, ¿ok? Tenemos que tener muy claro siempre la temperatura corporal. Sabemos que la temperatura debe estar entre 36,5 y 37,5. Ya, si son niños prematuros, obviamente tratemos de ponerle la bolsita plástica para que no pierdan el calor, porque ese calor va a hacer que el niño haga hipotermia, eso también aumenta los cuadros de dificultad respiratoria. Ponerle gorrito a aquellos niños que son prematuros cuando los tenemos en la unidad de cuidado intensivo es la menor